un segmento orientado. Para hablar de una orientación, lo que hacemos es definir uno de los extremos del segmento con una flecha. Vos trabajás con 2 puntos. Si esos 2 puntos son distintos, ese vector que está definido tiene asociada una recta que lo sostiene. La recta que está definida justamente por esos 2 puntos. Eso ocurre cuando A es distinto de B. Lo que tenemos es una recta sostén que de alguna manera define la dirección del vector. Ahora, cuando vos hablás de un vector donde A es igual a B, estás hablando de un vector nulo. El vector nulo es un vector en donde el origen coincide. Esto se llama origen y esto se llama extremo, que muchas veces se llama punta del vector, que es donde está la punta de flecha. Cuando vos hablás de un vector, podés identificar 3 elementos. Un elemento es la dirección. Es el sentido que está dado por la punta de flecha. O sea, la flecha indica cuál es el sentido. Y la tercera de las características que tiene un vector es su longitud, que se llama módulo o norma. Si vos vas a definir 2 vectores que se encuentran en el plano, en el espacio, donde vos quieras, vas a decir que esos vectores son equipolentes. Si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. O sea, igual dirección, igual sentido, igual módulo. Pero si vos trabajás con lo que se llama vectores opuestos, vas a decir que aquí tenemos un vector y su vector opuesto es este. O sea, tienen la misma dirección, distinto sentido, pero como la misma es la misma dirección, es el sentido contrario. Vos podés hablar de sentidos iguales o contrarios cuando trabajás con vectores de la misma dirección. Y lo que completa esta definición de vectores opuestos es el módulo, igual módulo. Fíjate que para todo esto nosotros estamos necesitando este tipo de elementos o bien este para poder hablar de operaciones entre vectores. Vamos a hablar de la suma de 2 vectores. Para eso necesitas 2 vectores equipolentes a los vectores dados con origen en común. Mira, un vector equipolente al vector B es un vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Trabajando con un vector equipolente a W, se maneja la misma dirección, el mismo sentido que W y el mismo módulo. Una de las formas de trabajar con la suma es aplicar la regla del paralelogramo. ¿Cómo se trabaja? Se arma un paralelogramo al vector paralelo al vector B y otro lado paralelo al vector W. Por la punta siempre del otro vector se traza la paralela al vector dado. O sea, trazo una paralela a B que pase por la punta de W. Trazo una paralela a W que pase por la punta
de B. Justamente el vector suma es el vector que va desde el origen común hasta el otro vértice opuesto. O sea, la diagonal del paralelogramo justamente es un representante de la suma, del vector suma. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo más de dos vectores, se hace complicado porque vos tendrías que trabajar con la suma de 2 y a ese resultado sumarle un tercero. Entonces, fíjate que hay un método alternativo. Esta es la regla del paralelogramo. Pero vamos a ver acá lo que se llama regla de la poligonal. La regla de la poligonal maneja vectores equivalentes a los vectores dados. Yo voy a trabajar con el vector B. Un vector equivalente a B, con la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Y la regla de la poligonal lo que dice es que vos vas a ubicar a partir del extremo del primer vector el segundo, con un vector que sea equivalente al segundo. O sea, yo trabajo con un vector equivalente al segundo con la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. ¿Cuál es la diferencia que vos trabajaste con este? En realidad, el vector suma es el vector que va desde el origen del primero hasta la punta del último. Mirá, fíjate que este vector que está acá es un vector que termina siendo el mismo en cuanto a equivalencia que obtuvimos con la regla del paralelogramo. ¿Lo ves? Esto es B más W. Porque podrías decir que este vector es este mismo. O sea, la regla de la poligonal es trabajar con un vector y a continuación con el otro. Entonces, la suma es el vector que surge del origen del primero y la punta del último. O sea, es equivalente trabajar con cualquiera de los dos métodos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenés más de dos vectores? Al trabajar con tres vectores, se hace un poco denso el tema de manejar la regla del paralelogramo para los dos primeros y después su resultado con el tercero. Entonces, lo que se trabaja es una equivalencia del primero con la regla de la poligonal. Después trabajamos con el segundo vector, equivalente al segundo a continuación del primero. Esto tiene que estar perfecto en cuanto a paralelismo, ¿no es cierto? Y luego este vector, que es el vector A, que maneja también la misma dirección, el mismo sentido y la misma longitud. Fíjate, de alguna manera, como dijimos antes, el resultado de esto es el vector que va desde el origen del primero hasta la punta del último. Por lo cual, la idea de trabajar con esto es decir, yo voy a armar una recta que vaya desde el origen del primero hasta la punta del último. Fíjate, y esto que encontramos acá, justamente es S más T más A. ¿Lo ves? Si son más de dos vectores, es súper práctica la regla de la poligonal. O sea, esta es la regla de la poligonal. Fíjate qué pasa si los vectores son vectores de igual dirección. Si la dirección es la misma,
pero el sentido es contrario, en realidad no podés utilizar la regla del paralelogramo cuando trabajás con igual dirección. O sea, vamos a utilizar la regla de la poligonal. Entonces, trabajás con el primer vector en forma equipolente al anterior y a continuación de ese vector, a partir de la punta, voy a identificar el otro vector también con un vector equipolente al anterior. La resultante, que es la suma de los vectores dados, va desde el origen del primero hasta la punta del último, o sea, hasta aquí. Por lo cual, la suma de estos dos vectores es este vector verde, este, que es S más T. ¿Lo ves? Si vos trabajás con vectores de igual dirección, pero igual sentido, como en este caso, vas a trabajar de la misma manera. Trabajás con un vector equipolente al primero y a continuación un vector equipolente al segundo. Pero como tienen la misma dirección, van a manejarse con la misma recta de acción. Y el vector suma es el que va desde el origen del primero hasta la punta del último. Por lo cual, vos vas a hablar de un vector suma trabajando con un vector que combina estos dos vectores sumando las longitudes de ambos.